Bueno, y decir también que hay una segunda parte, habrá una segunda parte próximamente. Sí. Ya tuve la oportunidad de leer el capítulo 0 porque hay un código QR Sí. también para descargárselo. Ya lo esperamos con ansias. Ya está a punto de salir, después del verano seguramente está ya Genial. a la venta. Y nada, ahora quedamos con la presentación de otro libro, Las Memorias de Tatiana, con la vicesecretaria general Jimena Llamedo y el prologuista Faustino Álvarez. ¿Qué tal? Que no te saludé, ¿no? Y cuando volví ya no estaba. No, es que estaba. De pronto llegó más gente, al vino, y ahora Sí, me llega quedé Taibo con y ellos. me grapó ahí. Ah, Joder. Es que está bien una regadera. Taibo está bien una Me regadera. dices Me el otro dice, día, no te pregunto, digo, no te preguntaré, te presentaré yo, porque eres compañero. Solo me faltaba a mí. Pero que tienes que contar aquí toda la ¿qué va? ¿Qué va? historia y el hilo conductor de lo que es. No, pero está. No, pero va, es que como no, como al salir en el programa Igual lo se pusieron al comenté, revés. no, lo comenté con Carmen, digo, mira, es que aparece, Pero lo por eso pusieron te todo mandé. mal, porque No, lo de Carmen de mañana también lo pusieron, deberían de pusieron todos los nombres y ponerlo no sé cómo. no, es que pusieron que presentabas tú y no aparecía nada más. Ah, ¿no aparecías tú? No, no, no. Por eso fue la. Pero Por lo eso fue. nuestro sí. No, no. ¿Lo de la FCA no? No, Hablando en serio. Yo no lo revisé. no, hombre. Yo no lo revisé, lo di por Entonces hecho. por eso te mandé el mensaje, porque pensé que habías decidido presentarlo y Voy a presentarlo yo. Yo a mí de vez en cuando se me va la cabeza, pero tanto y sin decírtelo. Nada, me hago yo prologuista del... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hombre, oye, hay que recuperar a esta gente, hay que recuperarlos a todos. Ya. Que eso es un poco lo que me había dicho Adolfo en su momento. Bueno, sí, eso es un tipo muy raro, me decía Adolfo. ¿Por qué te pusiste a...? Eso sí te voy a preguntar yo. ¿Por qué? ¿Quieres que hagamos...? ¿Quieres Sí, te hacer voy a una hacer pregunta? preguntas. Vale, vale, Sí, estupendo. te voy a hacer alguna pregunta, pero bueno, tú aprovecha para tal. Sí, sí, es que fue lo primero que pensé cuando empecé. Pues eso me preguntó... Porque digo, era como un tío hiperactivo, además, como... Me decía Adolfo, cuando la primera vez que yo hablé con Adolfo, pero hace muchos años. Bueno, me empezaremos, dice- porque esto luego nos... Me dice, oye, pero tú, ¿por qué te Lo primero interesa que este te voy tipo a... tan raro? Te lo voy a preguntar, no así, pero
Hombre, pues precisamente porque en el partido, afortunadamente, tenemos una riqueza extraordinaria. Tenemos gente con una calidad de todo, humana, gente muy despierta, muy bueno, con perfiles muy diversos. Cuando queráis, vale, pues muchísimas gracias, Bea. Bueno, claro, es que me cogió algo. Te mándame Juan. No tengo aquí, joder, es que no tengo. Pues vamos a ir comenzando. Lo primero, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto venir cada año a la Semana Negra, a este espacio al final de reflexión, también con ese objetivo siempre de generar conciencia crítica y también pues de hablar con muchísima libertad. Así que agradeceros que estéis aquí un año más y bueno, permitidme a mí también estar y además hacerlo con Faustino Álvarez para hablar de un libro tan enriquecedor. Ahora mismo estábamos ya empezando a dialogar sobre él y que, pues como decía, ¿no? Precisamente hace esa función también de generar conciencia crítica en un tiempo tan necesario como el que estamos viviendo. Y este libro es Memorias de Tatiana, de Jesús Ibáñez, y prologado por Faustino Álvarez. Además, bueno, que ese prólogo también pues hace que te acerques mucho más a esa historia, que suscite pues muchísimo interés y que seguro él a lo largo de esta tarde pues nos descubrirá mucho más de esta persona, de este personaje y podremos hablar mucho más de ello. Empiezo por hablar de Faustino Álvarez. Yo estoy viendo las caras de los que estáis aquí. Yo creo que no hace falta casi esta presentación porque todos, de una manera o de otra, yo creo que te conocemos. Quizá pues algunos por esa faceta más pública, por las responsabilidades públicas que desarrolló. Otros pues lo conocemos también como compañero comprometido y militante tan activo y además tan implicado en esto que nos preocupa tanto a los socialistas, que es tener pues nuestra memoria, ¿no? Mantener y resguardar pues lo que tenemos más valioso, que es nuestra memoria, y en lo que él está haciendo pues una labor fundamental. Yo recuerdo la primera vez que me habló de Memorias de Tatiana y recuerdo pues esa mirada en sus ojos y esa forma en la que me lo estaba contando con tanto entusiasmo. Ya hace tiempo, yo creo que era cuando estabas en ello, no tenías todavía, no habías acabado de hacerlo. Pero Faustino, para quienes no lo conozcáis, es profesor, es investigador, fue diputado regional, fue director, en los últimos años fuiste director del Instituto Asturiano de Administración Pública del Adolfo Posada, fue también director de políticas de juventud y estuvo muy involucrado siempre en la defensa del patrimonio lingüístico, de la cultura, y no en vano fue el primer responsable de la primera oficina de política lingüística del Gobierno de Asturias allá por 1987. Y que claro, pues un poco lo que estaba hablando también Álvaro, ¿no? De estos tiempos en los que la cultura y también la lingua, y de hecho el sábado tendremos en esta misma carpa un acto de defensa de la cultura y de la lengua en el tiempo en el que estamos viviendo, que es tan importante. Y entre otras responsabilidades, porque también siempre cultivó esa faceta literaria, y además del libro del que vamos a hablar, hace pocas semanas le veíamos presentando otra obra maravillosa, Flora, donde nos habla que también es importante el mantener esa memoria viva, pero además hacerlo de las mujeres, en las que en la Fundación Barreiro tenéis un firme compromiso. Yo no puedo más que, como vicesecretaria general, agradecer y enorgullecerme muchísimo del trabajo que hacéis, también de la mano de Carmen Suárez. Pues en ese libro, en Flora, nos habla de las mujeres, del feminismo y de abrir espacios pues muchas veces imposibles, ¿no?, para las mujeres, pero que es importante también. Así que darle la bienvenida de nuevo a Faustino, y ahora sí ya vamos a adentrarnos en Memorias de Tatiana y en ese mundo, ¿no?, que hay detrás de Memorias de Tatiana. Y le voy a pedir que vamos a, en esta conversación, tratar de desgranar, de aproximarnos a la figura de Jesús Ibáñez y de su experiencia y de alguna manera a lo que da pie y a lo que se recoge en las páginas de este libro.
Jesús Ibáñez era un hombre humilde, un gran luchador, una persona con muchísima conciencia de clase. Yo decía ahora que después de leer Memorias de Tatiana, yo creo que era un hombre hiperactivo también, porque es que no paraba, yo creo que no perdía un solo minuto de su vida, y que sin lugar a duda tuvo una vida muy, muy intensa. Entonces yo la primera pregunta, ya casi fuera de micros, que le hacía es ¿por qué? ¿Por qué decidió Faustino Álvarez bueno, pues adentrarse y recuperar de alguna manera la historia de vida de Jesús Ibáñez? Hola, buenas tardes. Lo primero a todos y a todos, y muchas gracias por la presencia, por vuestra presencia. Y contestando a la pregunta, que es muy clara y muy fácil, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque va muchos años, por casualidad, llegó a mis manos una obra que se titula Memorias de mi cadáver, que había escrito un señor que se llamaba Jesús Ibáñez, que cuando intenté leerlo quedé para allá, absolutamente para allá, porque aquello era una cosa que no sabía muy bien. Más cerca. Sí, porque hay mucha competencia de ruido exterior, sin duda alguna. Pues leí aquel libro y quedé para allá, como os decía, porque yo no sabía si lo que tenían Telesmanes era unas memorias, una biografía, una novela, una fantasía. No tenía muy claro qué era aquello. Quedó ahí el asunto, pero empecé a preguntar por este hombre, y empecé a preguntar por la gente que yo sí sabía, por lo que decía la gran enciclopedia asturiana, de un señor que había muerto en el exilio, que había sido un revolucionario en Asturias en los años 20, en los años 30, en todos los momentos y en todas las ideas y todo lo que se os ocurra estaba Jesús Ibáñez, estuvo Jesús Ibáñez, en todo lo que podáis pensar estaba Jesús Ibáñez. Pero aparte de esas ideas generales, tampoco se sabía mucha cosa más, con lo cual empecé a preguntar a viva voz, entrevistando a personas del partido, a personas de otros partidos, pero que podían haberlo conocido, y empecé a reunir alguna información, pero de todas formas era una información muy escasa. De toda esa información yo llegué a la conclusión de que estaba delante de un personaje, de todo un personaje como ser humano, pero un personaje que ya era socialista, y era algo que normalmente no aparecía en ninguna referencia de todo lo que iba leyendo. Con lo cual, la segunda parte de la segunda respuesta a la pregunta, pues porque me parecía que era importante recuperar uno más de esos socialistas que quedaron en el olvido a lo largo de los años, y que para bien o para mal estaba ahí con sus aciertos, con sus errores, pero con una militancia de muchísimos años en su vida, y que había entregado pues lo que hicieron muchos, que fue entregar lo más que se puede entregar en la vida, que es la propia vida. Y él arriesgó su vida, entregó su vida por unos ideales. Y eso fue lo que me impulsó a seguir trabajando y a seguir investigando sobre Jesús Ibáñez. Pues sin lugar a duda muy, muy conmovedor, porque es cierto que esa historia fue común a muchos compañeros, pero poder recuperar pues, la historia de un socialista asturiano, además, bueno, pues casado también en Urbiés, en esa cuenca, y que, como bien dices, tuvo una vida tan intensa que yo creo que su hilo, ¿no? Su vida, su historia de vida y ese hilo del que tiraste, pues te hizo ver también, ¿no? Pues todas esas dificultades por las que pasaron, y sobre todo también pues esas vivencias de él en Rusia en aquel momento, ¿no? ¿Qué descubriste también cuando comenzaste? Hay una inquietud, te llama la atención esta persona, pero ¿qué vas descubriendo que cada vez de alguna manera te va bueno, pues picando más ese gusanillo? Porque yo sé que a medida que vas tirando, pues lo que primero podía ser una aproximación, ¿no? De alguna manera se convierte en este libro que hoy estamos leyendo aquí. ¿Qué fue? ¿Qué hubo más allá? Bueno, una de las primeras cosas que llama la atención en Jesús Ibáñez fue el descubrir cómo era posible que fuera absolutamente desconocido en Asturias
alguien que había estado representando a uno de los 5 representantes de los sindicatos revolucionarios españoles en 1921 en Moscú, en la constitución de la Internacional Sindical Roja. ¿Cómo es posible que una persona de ese nivel, 1921, daros cuenta, 3 años después de la Revolución Triunfante, pues uno de esos era Ibáñez, un tipo autodidacta que venía de trabajar toda la vida, de albañil? Yo creo que hizo de todo. Empezó de dependiente en Oviedo, fue albañil, fue carpintero, fue de todo en la vida y termina siendo un personaje clave en la constitución de las Juventudes Socialistas en Oviedo en el año 1913. Tiene responsabilidades, máximas responsabilidades de las Juventudes Socialistas que se acababan de constituir en Oviedo, la federación, lo que en aquel momento era la Federación de las Juventudes Socialistas de Oviedo, porque había juventudes socialistas en todas las localidades, con lo cual había una federación. Este hombre, que después se implica totalmente en la vida orgánica de las Juventudes Socialistas y del propio partido, pero que previamente ya había estado implicado en la lucha sindical. Sobre todo, él arranca su gran preocupación como joven trabajador en la UGT, en los inicios de la UGT, en 1907, 1908. Y este hombre, lógicamente, muy activo en la vida orgánica y en la vida política y en el debate político, pues se hace pacifista. Estamos hablando de los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Él es un convencido pacifista, igual que otros muchos compañeros y compañeras, que ya también había muchas compañeras en aquel momento. Es ferviente defensor de la no intervención en la guerra mundial, que ellos entendían era una guerra de los intereses burgueses. Más adelante, lógicamente, 1917 supone un antes y un después para toda la izquierda y, por supuesto, también para los socialistas. Hay un gran debate interno sobre si adherirse o no adherirse a esos postulados de lo que terminó siendo la Tercera Internacional. Ahí, en ese momento, Ibáñez claramente se implica hasta los tuétanos. Él y todas las juventudes, la mayoría de las juventudes socialistas en Asturias, se implican precisamente en la vía bolchevique, en la toma del poder, con todas las de la ley. Publica revistas en Mieres, escribe en medios de comunicación todo lo que le dejan. Es una persona muy, muy activa. Y eso le lleva, en un momento determinado, a distanciarse cuando el partido toma la decisión de la no adhesión a la Tercera Internacional, la decisión de separarse del partido, e incluso forma parte de la CNT. Él siempre había tenido muy buena relación con los CNTistas y va como representante de los albañiles de Mieres, se va a Moscú. Y allí en Moscú pues habla, entre otras personas, con Lenin, con Kamenev, con todos los máximos líderes de la revolución en aquel momento. Tiene una forma de ser tan peculiar que le permite acercarse a todo el mundo, y a partir de ahí empieza toda una trayectoria que le lleva, el año 1925, perseguido y harto de entrar y salir en la cárcel, en las cárceles de Primo de Rivera, pues decide irse a México, a Moscú. Y en Moscú vive 8 años. Fruto de su experiencia, viendo lo que estaba siendo la construcción de la nueva sociedad, esa nueva sociedad por la que aspiraban la clase obrera asturiana y española. Fruto de esa experiencia de vivir lo que estaba pasando allí, es lo que tenemos ahí delante, que es una novela que publica a su vuelta a Oviedo, en la que intenta reflejar lo que está pasando en el día a día en Moscú, lo que está pasando en el día a día en esas instituciones que iban aflorando
por toda Rusia, y él cuenta en este libro que publica Avance en entregas, por entregas lo publica, y lo entrega ante la expectativa de los lectores de Avance, que sabéis era un periódico con una difusión enorme y claramente ansiada por los trabajadores de la cuenca minera, del mundo de la industria, en Gijón sobre todo, y él cuenta en este libro precisamente sus experiencias. Y esa trayectoria, de alguna manera, es la que sorprende a cualquier lector. Y dices tú, una persona de este calibre tiene que ser alguien realmente con mucha fuerza de voluntad, con mucho espíritu de lucha y de defensa de lo que él consideraba que eran los derechos de los trabajadores, los derechos de los humildes, porque él mendigó, igual que mendigaban su padre y su madre, con lo cual él sabe de lo que está hablando. Y eso yo creo que es un poco la trayectoria, ¿no?, que me lleva a decir, hombre, yo creo que puede resultar interesante dar a conocer esta novela, porque no es que vivamos aquellos tiempos, pero seguimos viviendo tiempos en los que no tienen nada siguen sin tener nada, y la previsión es que sigan sin tener nada. Con lo cual, hay muchos puntos en común entre lo que nosotros vivimos y lo que el propio Ibáñez estaba contando. Esa es un poco la línea, y perdonad por la extensión de la explicación. Sí, yo creo que si estás viendo las caras, yo estoy viendo cómo asienten, cómo se abren los ojos. Y él en su intervención tenía un lapsus y nombraba a México. Sí. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, como muchos otros y muchas otras asturianas y españoles terminaron en el exilio, porque si se hubieran quedado aquí estarían fusilados. Murieron en el exilio en la más absoluta de las miserias. Él murió en la más absoluta de las miserias. Y algunas de las cartas que manejé y manejo, pues es que son estremecedoras. Porque él tenía familia. Él tenía cuatro fíos aquí en Oviedo. Tenía una mujer. Y dejar la familia, salir por pies, porque después del 34, donde participó muy activamente, estuvo en la cárcel después del 34, lógicamente. En el 36, junto con Javier Bueno, el director de Avance, que publicó, y al que todos conocemos, Javier Bueno, pues lo cuenta él, ¿no?, y lo cuenta algún historiador más, como estando en la redacción de Avance, Javier y él en la oficina del director, Javier Bueno, pues Javier Bueno dice una frase lapidaria: las palabras ya están todas dichas, cojamos las metralletas. Y efectivamente lo que hicieron fue coger las metralletas y marcharon para el frente, los dos, juntos, uno con otro. Y estuvieron en el frente en Abuli, hay fotografías, y allí cayeron los heridos los dos al cabo de unos cuantos meses, y tuvieron, Ibáñez tuvo secuelas graves el resto de su vida, y Javier Bueno, ¿qué os voy a decir? Lo que pasó con él. Ibáñez murió en México en el año 47, pues en la más absoluta de las soledades y de las miserias, y además con todos los problemas que había en México por parte de los socialistas, todos los enfrentamientos que hubo por muy distintas razones. Y él escribió, antes de morir, en el año 46, publicó esas Memorias de mi cadáver, de las que antes comentaba, que son estremecedoras, y es una cosa que realmente sorprende, ¿no?, que merece la pena leer, pero resulta sorprendente. De ahí lo de México, porque allí llegó en el año 42 con una mano delante y otra detrás, que se dice, ¿no? Y después allí, mal viviendo de barrendero, en el mejor de los casos, y en otros casos mendigando. Entonces, esa sé que, lo siento, es una historia muy triste, pero por desgracia es la realidad. Sí, y es la historia, como decías, de mucha gente, pero al decir México, y os veía tan atentos, digo, pues que cuente también esa parte. Leía en una biografía, y lo hablábamos, que Ibáñez había llegado a escribir 8.000 páginas de marxismo y literatura batallona, traducidas, 5.000 páginas de literatura revolucionaria, 2 novelas, además de estas memorias de Tatiana.
Así que Faustino Ibáñez se convirtió un poco en una fuente de autoridad para conocer lo que estaba pasando en la sociedad soviética en los años 30, como bien decías, en la que estaba surgiendo un interés entre los lectores obreros, y lo decía él también, ¿no? Y los trabajadores industriales y mineros, en conocer qué pasaba en la construcción de esa nueva sociedad, ¿no? Pues sí, él realmente, él vuelve de Rusia y vuelta con México, vuelve de Rusia en el año 33, tuvo problemas para salir de Rusia, porque sabéis que cuando llegaban a la Unión Soviética, llegaban líderes sindicales de todo el mundo, les cogían el pasaporte. Él tuvo retenido su pasaporte, André Unín, que es más conocido, porque él estaba trabajando codo con André Unín. André Unín, por ejemplo, no pudo salir, no podía salir, estuvo retenido durante casi 2 años, o año y pico. Ibáñez, que era un hombre de mundo, se llevaba bien con todo el mundo y consiguió que le dieran el pasaporte a Nin, pero después a él tardaron en dárselo casi 6 meses, pero al final consiguió su pasaporte y pudo abandonar la Unión Soviética. A su vuelta a Oviedo, en la primavera del año 33, lo primero que hizo, ¿qué creéis que fue? Bueno, por supuesto ir a ver a la familia, porque adoraba a su familia. Adoraba a las fías, 3 fías, que tenía un hijo también, el mayor era un varón, los adoraba y adoraba a su mujer. Toda su preocupación era ganar dinero en Moscú, que para eso se había ido a Moscú, ganar dinero para mantener a la familia. Bueno, pues aparte de estar con la familia, lo siguiente que hace es empezar a dar charlas por todos los centros obreros, todos los ateneos obreros de la región, diciendo qué estaba pasando en Rusia y, según él, qué estaba pasando. Se estaba intentando construir una sociedad nueva, él abogaba por esa sociedad nueva, pero entendía que lo que estaba haciendo Stalin se estaba desviando de la construcción de esa sociedad democrática nueva. Con lo cual, volvió siendo un antiestalinista ferviente, absolutamente convencido, y ello le valió que le persiguieran por toda Asturias, en todas las charlas que daba, abucheos, manteos, de todo hubo, pero bueno y era Ibáñez como para arredrarse porque le insultaran o por lo que fuera. Cuanto más lo insultaban, lógicamente, más se enardecía él. Y murió siendo un antiestalinista absolutamente convencido. Con lo cual, su conclusión, era necesario construir esa nueva sociedad. Peleó en el 34 por esa alianza obrera que iba a facilitar una nueva sociedad en Asturias y en España. Peleó en el 36 en el frente precisamente por eso también, y como él dice, perdimos. Y se exilió, sin más. Se exilió con gran pesar, pero convencido de que la tarea revolucionaria era inevitable y todo lo demás era secundario, incluso el estalinismo, que siguió atacando hasta los últimos momentos de su vida. Le iba a preguntar justo por la evolución del pensamiento de Ibáñez, pero ya se ha adelantado, y así como queda poco tiempo, puedo lanzarte una última pregunta que no tiene tanto que ver con este libro, que además es un libro que más que unas memorias, que un relato, que el dibujo o que es la fotografía de una época clave en la historia, pero no me resisto con las noticias que ocurrían estos días, y además te presentaba como primer director de esta oficina de política lingüística, y además, ¿no?, estamos en un lugar como este, ¿no? Pues yo sí que quiero saber, pues, un autor y un literario como tú, además defensor de la lengua, pues, ¿cómo ves, no, esa censura que estamos viviendo, que pensábamos que no íbamos a volver a vivir, de determinadas obras de autores como Lope de Vega, como Virginia Woolf, y también, ¿no?, pues lo que está ocurriendo aquí en Gijón, que no solo es la cultura, sino que es ese ataque a la gente que defiende, ¿no?, nuestra cultura, la nuestra lengua, la cultura asturiana, y limitar, ¿no?, el uso de la misma en algunos espacios. No me resisto
teniéndote aquí, a alguien como tú, a lanzarte esta pregunta en la que tienes que ser breve, pero ahí te queda. No, muy breve, es lamentable, absolutamente lamentable, pero no nos equivoquemos. Pensad en lo que piensen, lo que pasa es que ahora atrévense a decirlo. Yo creo que es lo único que cambia. Cuando empezamos en política lingüística, si vos contara las cosas que tuve que oír y aguantar por toda Asturias, porque otra cosa no hicimos, pero apostolado para llevar el asturiano a las escuelas, para conseguir que se diera clase de asturiano, la escolarización del asturiano, básica, una cosa básica. Si vos contara cosas que de aquella, fueron 2 años absolutamente intensos, pero si vos contara pequeños detalles de las cosas que tenías que oír, no los creeríais. Con vistas de ahora no les creeríamos, porque yo decía a un amigo mío no hace mucho, oye, ¿tú daste cuenta que si cuando entonces en aquel año 85 nos dicen que íbamos a llegar a tener y a decir y a defender y a que se defendiera socialmente lo que en estos momentos tenemos, ¿tú crees que diríamos que estábamos locos, que eso no lo íbamos a conseguir? Y lo que hay que pensar y es que lo conseguimos. Conseguimos que la gran mayoría de los asturianos ahora mismo y algo que defienden, que sienten como suyo, sin más, que algunos quieran utilizar partidariamente por intereses, no vamos a entrar en eso son cosas de ellos, pero por esos intereses sacrificar a la gran mayoría y algo que les va a pasar factura, porque yo creo que los pasos que se dieron, y ahí los socialistas tuvimos mucho que ver. Tengo que decir que desde el año 85, ya antes con Pedro de Silva, las medidas que fue adoptando Pedro de Silva como presidente, y después los distintos gobiernos socialistas, fuimos tomando medidas que fueron las que facilitaron que al día de hoy la existencia del asturiano, el uso del asturiano, sea algo normal y corriente, plenamente aceptado para la plena satisfacción de la inmensa mayoría de los asturianos. Y eso dicen las encuestas, no lo digo yo, eso dicen las encuestas fechas por especialistas. Con lo cual, creo que lo que tenemos que pensar y que los que dicen las cosas, estas barbaridades que están diciendo ahora, que son absolutamente lamentables e intolerables, van a pasar ellos factura, porque la inmensa mayoría de los asturianos creo que entendieron perfectamente las políticas que desarrollamos y que están de acuerdo con ellas. Pues no puedo más que agradecer este ratín que pasé contigo aquí y que yo creo que pasamos todos, que te doy el agradecimiento yo creo que en nombre de todos y que esto queda pendiente seguir con esta conversación, porque yo creo que hay muchas ganas de conocer, de adentrarse más y de escucharte. Muchas gracias, Faustino. Gracias a vosotros. Gracias.